¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que huiría de su llamado? Oculta dentro de la historia de Jonás hay una verdad profunda que todo creyente debería descubrir. Emprende un viaje que desafiará tus creencias y revelará la naturaleza de Dios de una manera que nunca antes habías visto. La historia de Jonás va más allá de un simple relato infantil sobre un hombre tragado por un gran pez. Es un espejo que refleja nuestros propios prejuicios, actitudes y resistencia a seguir las instrucciones de Dios. Comprender la esencia de la historia de Jonás podría transformar tu percepción de la misericordia y el amor de Dios, así como tu papel personal como discípulo de Cristo. El profeta renuente. Imagínate en Israel hace casi 3000 años. El reino está dividido, los conflictos políticos están en su punto más alto, y más allá de la frontera se alza un imperio en expansión, conocido por su crueldad, Asiria. En este contexto encontramos a Jonás, hijo de Amitai, un profeta elegido por el Señor. En un día crucial, el mensaje de Dios para Jonás es claro: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama su inminente destrucción, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás 1:2. Suena sencillo, ¿verdad? Pero para Jonás era como si le pidieran hacer lo imposible. Nínive no era solo el corazón de Asiria, representaba todo lo que Israel despreciaba y temía. Los asirios no eran solo conquistadores, eran destructores. Los registros históricos hablan de sus prácticas brutales, como construir pirámides con las cabezas de sus enemigos como trofeos de guerra. Desollaban vivos a sus prisioneros y colgaban sus pieles en los muros de la ciudad como advertencia. Para Jonás, ir a Nínive no solo era peligroso, era impensable. ¿Cómo podía él, un hebreo devoto y adorador del Dios verdadero, predicar a semejantes bárbaros? ¿Y por qué lo haría? Desde su punto de vista, merecían la ira de Dios, no una oportunidad de redención. Sin embargo, el llamado de Dios suele desafiar nuestras expectativas y nuestra zona de confort. Casi siempre nos lleva a enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Al igual que Jonás, nosotros también podemos resistir la voluntad de Dios cuando nos pide extender su gracia a quienes creemos que no la merecen. La huida del profeta. Ante la orden de Dios, Jonás hace algo extraordinario. Huye, pero no solo de su misión, sino de Dios mismo. Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, encontró un barco que iba a ese puerto, pagó su pasaje y se embarcó para huir del Señor rumbo a Tarsis. Jonás 1:3. Su huida no es solo un acto de desobediencia, es un intento desesperado por evadir una misión difícil y evitar enfrentar sus propios prejuicios y creencias. Tarsis, que se cree que estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en aquella época, posiblemente en la actual España, simboliza hasta dónde estaba dispuesto a llegar Jonás para evitar a los ninivitas. Pero surge una pregunta: ¿por qué pensó Jonás que podía escapar de Dios? Como profeta, seguramente conocía el Salmo 139, que plantea: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, también estás allí. Salmos 139, 7-8. La decisión de Jonás de huir revela una verdad sobre la naturaleza humana. A veces preferimos negar la realidad en lugar de enfrentar nuestros conflictos internos. Su viaje a Tarsis no es solo un trayecto físico, sino también un reflejo de su negación y autoengaño. ¿Con qué frecuencia, como Jonás, intentamos evitar los llamados divinos difíciles o incómodos? Nuestra primera reacción suele ser huir. Buscamos nuestro propio Tarsis a través de distracciones, excusas o el simple rechazo de la voz de Dios.
La decisión de Jonás de abordar el barco no solo pone en peligro su propia vida, sino también la de toda la tripulación. Nuestra resistencia a las instrucciones de Dios rara vez nos afecta solo a nosotros. Con frecuencia desencadena una serie de consecuencias que impactan a quienes nos rodean. Sin embargo, el compromiso de Dios permanece firme, incluso cuando intentamos escapar. Así como persiguió a Jonás con su amor inquebrantable, sigue alcanzándonos aun cuando tratamos de huir de su presencia. La historia de Jonás nos recuerda que por más lejos que creamos haber llegado, el amor de Dios siempre puede encontrarnos. La tormenta de la revelación. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, convencido de que podía eludir su obligación divina, Dios preparó una lección impactante, no solo para el profeta rebelde, sino para todos nosotros. Pero el Señor desató un fuerte viento sobre el mar y se levantó una tempestad tan violenta que el barco estaba a punto de romperse. Jonás 1:4. Esta no era una tormenta común, era una manifestación física del caos espiritual provocado por la desobediencia de Jonás. Los marineros, hombres experimentados en la navegación y acostumbrados a las inclemencias del mar, enseguida comprendieron que aquella tempestad era distinta. La Escritura señala que sintieron un gran temor y cada uno clamó a su Dios. Jonás 1:5. Este momento contrasta a los marineros con el profeta de Dios. Mientras ellos buscaban desesperadamente la intervención divina, Jonás dormía profundamente, ajeno al peligro inminente. ¿Cuántas veces nos encontramos, como Jonás, espiritualmente dormidos, mientras el mundo a nuestro alrededor sufre tempestades? El capitán del barco, impulsado por la desesperación, encuentra a Jonás y lo despierta con una reprimenda que resuena como una advertencia para todos aquellos que han descuidado su fe. ¿Cómo puedes estar dormido? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Jonás 1:6. La ironía es evidente. Un pagano instando a un profeta de Dios a orar. Este episodio nos muestra cómo, en nuestra apatía espiritual, incluso aquellos a quienes consideramos inferiores pueden llamarnos la atención con su fervor y sinceridad. Cuando los marineros deciden echar suertes para descubrir la causa de la tormenta, la suerte señala a Jonás. Enfrentado con la realidad, Jonás confiesa: «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Jonás 1:9. Su declaración está cargada de ironía. Reconoce que Dios es el creador de todo, pero intenta huir de él a través de su propia creación. La respuesta de Jonás refleja una contradicción común en el ser humano. Podemos conocer la verdad intelectualmente, pero fallamos en vivirla con nuestras acciones. La tempestad nos recuerda que escapar de las consecuencias de nuestra desobediencia es inútil. La verdad siempre se impone, pero también revela la compasión de Dios. A lo largo de la tormenta, su propósito no era solo corregir a Jonás, sino también darse a conocer a los marineros gentiles. Esta historia nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros y rebeldes, los planes de Dios van más allá del juicio y abarcan la misericordia y la revelación. Cuando los marineros, a regañadientes, arrojan a Jonás al mar embravecido, parece que todo ha terminado. Sin embargo, para Dios es el comienzo de algo nuevo. Pero el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:1. Este episodio es tan asombroso que muchos luchan por aceptarlo literalmente. Sin embargo, ya sea visto como un hecho real o como una poderosa alegoría, el mensaje sigue siendo el mismo. El alcance de Dios llega hasta los abismos más profundos de nuestra rebelión y desesperación para rescatarnos. Dentro del vientre del pez, Jonás
entra en un período de profunda introspección y transformación. Curiosamente, aquel que intentó huir de la presencia de Dios, ahora se encuentra en un lugar donde escapar, tanto de sí mismo como de Dios. Es imposible. A menudo es en nuestros momentos más bajos cuando Dios crea un punto de inflexión, permitiéndonos verdaderamente mirar hacia Él. La oración de Jonás desde el interior del pez, Jonás 2:2, es un clamor conmovedor de arrepentimiento y gratitud. Reconoce la insensatez de su huida y agradece la intervención de Dios. Cuando mi vida se apagaba, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás 2:7. Es significativo que Jonás hable de su experiencia como si ya hubiera sido rescatado, afirmando: «Pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida del sepulcro». Jonás 2:6. Esto nos deja una lección de fe profunda. Podemos dar gracias por la liberación incluso cuando aún estamos en medio de la prueba. Además, la experiencia de Jonás es mencionada en el Nuevo Testamento cuando Jesús la relaciona con su propia muerte y resurrección. En Mateo 12:40, Jesús dice: «Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Con esto, Jesús señala el significado teológico profundo de la historia de Jonás, mostrándola como una anticipación de su sacrificio y victoria sobre la muerte. El gran pez no fue un castigo, sino una manifestación de la misericordia de Dios. En lugar de dejar que Jonás pereciera en su desobediencia, Dios le proporcionó un refugio inesperado donde pudo confrontar sus errores y renovar su relación con Él. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en nuestra propia versión del vientre del pez, situaciones desafiantes e incómodas que en realidad nos conducen a un crecimiento espiritual y a una renovación de nuestra fe? La historia de Jonás nos motiva a ver estos tiempos difíciles no como castigos, sino como oportunidades para acercarnos más a Dios. Después de pasar 3 días y 3 noches en el interior del pez, Dios ordena que lo vomite en tierra firme. Este acto de liberación es un poderoso símbolo de renovación, destacando que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No importa cuán lejos nos sintamos ni qué tan profundo hayamos caído, su misericordia siempre puede alcanzarnos y darnos un nuevo comienzo. Después de su experiencia en el pez, Jonás obedece la orden de Dios y se dirige a Nínive. Cuando la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, diciéndole: «Ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te daré». Jonás 3:1-2. Queda claro que Dios está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Esto demuestra que su paciencia y misericordia no solo se extienden a aquellos a quienes debemos guiar, sino también a nosotros como mensajeros imperfectos. Al llegar a Nínive, Jonás proclama un mensaje breve y contundente: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Jonás 3:4. Sin mencionar la posibilidad de redención ni ofrecer esperanza de perdón, parece que Jonás cumple con lo mínimo requerido. Sin embargo, sorprendentemente, el pueblo de Nínive cree en Dios. De inmediato declaran un ayuno, y todos, desde los más poderosos hasta los más humildes, visten ropas de luto en señal de arrepentimiento. Jonás 3:5. La respuesta de Nínive es rápida y total. Desde el rey hasta el pueblo común, todos se arrepienten. Este momento crucial en la historia desafía nuestras ideas preconcebidas sobre quién puede ser redimido y quién está dispuesto a responder al llamado divino. La proclamación del rey de Nínive resuena con una profundidad impresionante: que ni hombres ni animales, ni bueyes ni ovejas prueben alimento alguno, que no pasten ni beban agua, que todos clamen a Dios con fervor y abandonen sus malos caminos y la violencia.
¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y con compasión detenga su ira, y así no perezcamos. Jonás 3:7-9. Este decreto subraya varios aspectos fundamentales. En primer lugar, demuestra la magnitud de la respuesta de los ninivitas ante la advertencia de Jonás. Su arrepentimiento no fue superficial, sino genuino y absoluto, afectando cada ámbito de su vida comunitaria. En segundo lugar, revela la inesperada sabiduría de un rey pagano al comprender la naturaleza de Dios, que su misericordia puede prevalecer si hay un arrepentimiento verdadero. Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia actitud hacia el arrepentimiento. A menudo lo vemos como un simple cambio de pensamiento, pero los ninivitas nos enseñan que el arrepentimiento auténtico implica una transformación total en nuestras acciones y actitudes. Lo más impactante, sin embargo, es la reacción de Dios ante la sincera transformación de los ninivitas. Al ver su esfuerzo por abandonar el mal, decide no llevar a cabo la destrucción que había anunciado. Jonás 3:10. Este pasaje revela un aspecto profundo del carácter divino, su disposición a reconsiderar sus juicios cuando la humanidad demuestra un cambio genuino. Esto no significa que Dios sea inconstante o que sus promesas sean inciertas, sino que su misericordia es firme y su propósito final es salvar, no destruir. La voluntad de Dios de perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento es una enseñanza central que reafirma su compasión infinita. La predicación renuente de Jonás y la sorprendente reacción de los ninivitas nos dejan varias lecciones clave. Primero, Dios puede utilizar incluso a las personas más reticentes y defectuosas para cumplir sus propósitos. Segundo, es un error considerar a alguien fuera del alcance de su misericordia. Tercero, el arrepentimiento genuino no solo implica un cambio de corazón, sino también una transformación en la conducta. Y por último, la compasión de Dios está siempre disponible para aquellos que sinceramente se vuelven a Él. Este episodio de la historia de Jonás nos invita a examinar nuestras propias actitudes. ¿Somos como Jonás, renuentes a compartir el mensaje de Dios con quienes consideramos indignos? ¿O reconocemos el potencial de cambio en cada persona, sin importar cuán improbable parezca? Asimismo, la respuesta de los ninivitas nos desafía a evaluar la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. ¿Estamos dispuestos a hacer cambios significativos en nuestra vida al ser confrontados con la verdad divina? ¿O nos conformamos con un remordimiento pasajero y superficial? Por último, la misericordia de Dios hacia Nínive nos recuerda que su amor se extiende incluso a aquellos que podríamos considerar enemigos. Esto nos desafía a ampliar nuestra capacidad de amar y perdonar, reflejando la gracia de nuestro Padre Celestial. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios hacia Nínive es sorprendentemente dura e inquietante. Lleno de disgusto, exclama: «Esto es exactamente lo que temía, Señor, cuando aún estaba en mi tierra. Por eso traté de huir a Tarsis. Sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, que no destruye fácilmente». Jonás 4:1-2. Estas palabras revelan el verdadero motivo de su huida. No fue el temor a los ninivitas lo que lo hizo escapar, sino el temor de que Dios pudiera perdonarlos. Jonás comprendía los atributos divinos, su misericordia, su compasión, su amor, pero en lugar de celebrarlos, los resentía. Su actitud nos obliga a enfrentar un aspecto incómodo de la naturaleza humana. Solemos desear la misericordia de Dios para nosotros mismos, pero nos cuesta aceptarla cuando se extiende a aquellos que consideramos indignos. La frustración de Jonás llega a tal extremo que expresa un deseo de morir. «Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a seguir viviendo». Jonás 4:3.
Esta declaración drástica demuestra el conflicto interno de Jonás, quien preferiría la muerte antes que ver a sus enemigos recibir misericordia. La respuesta de Dios a la ira de Jonás es notablemente paciente. En lugar de reprenderlo con dureza, Dios le plantea una pregunta serena. ¿Te parece bien enojarte tanto? Jonás 4:4. Con esta pregunta Dios invita a Jonás y a nosotros a reflexionar sobre las razones detrás de su enojo y amargura. Sin embargo, Jonás sigue esperando que Dios cambie de opinión y destruya Nínive. Por ello, se retira de la ciudad, construye un refugio improvisado y se sienta a observar lo que sucederá. En este punto, Dios diseña una lección práctica para Jonás. Hace crecer una planta con hojas frondosas que le da sombra y le alivia del calor, lo que llena a Jonás de alegría. Pero a la mañana siguiente, Dios envía un gusano que ataca la planta y la seca. Luego, cuando el sol sube, Dios provoca un viento abrasador del este, y el sol golpea la cabeza de Jonás con tal intensidad que nuevamente desea la muerte y exclama: «Prefiero morir que seguir viviendo». Jonás 4:6-8. Este episodio, la planta que crece rápidamente, el gusano que la destruye y el viento abrasador, funciona como una parábola para Jonás. A través de ello, Dios le enseña varias lecciones profundas. Primero, nuestra perspectiva suele ser estrecha y egocéntrica. Jonás estaba más preocupado por su comodidad personal, representada por la planta, que por la salvación de una ciudad entera. Segundo, a veces damos más valor a cosas triviales y pasajeras que a lo que realmente importa para Dios, la vida de las personas. Tercero, nuestras emociones de enojo y resentimiento a menudo surgen de una percepción distorsionada de la justicia y un sentido de derecho propio. Dios finalmente aclara la enseñanza central de la historia. ¿Te duele la muerte de una planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que en una noche brotó y en otra pereció? ¿Y no voy a tener compasión de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y muchos animales también? Jonás 4:10-11. Esta conclusión impactante nos insta a adoptar la visión más amplia de Dios. Mientras nosotros nos enfocamos en nuestra comodidad y en lo que creemos que es justo, Dios tiene como prioridad la salvación de todas las personas, incluso aquellas que podríamos considerar indignas. La historia de Jonás concluye con una pregunta profunda de Dios que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud. ¿Somos como Jonás, resentidos por la misericordia de Dios hacia los demás, o estamos dispuestos a aceptar su amor amplio y compasivo por toda la humanidad? Esta narración nos desafía a examinar nuestro corazón, enfrentar nuestros prejuicios y resentimientos y alinear nuestra actitud con la misericordia de Dios. Nos anima a ver a cada persona, sin importar cuán perdida o adversaria parezca, como alguien por quien Cristo murió y a quien Dios desea traer a su redil. La historia de Jonás ilustra vívidamente la profundidad del amor de Dios y su compasión infinita, desafiando nuestros prejuicios y expectativas humanas. A lo largo del relato, el corazón de Dios se revela de varias maneras significativas. En primer lugar, vemos la persistente búsqueda de Dios hacia Jonás. En lugar de castigarlo por huir, Dios lo dirige repetidamente de vuelta a su misión divina. Esto nos recuerda que Dios no nos abandona, incluso cuando intentamos alejarnos de Él. Resuena con la parábola de la oveja perdida en Lucas 15:4, donde un pastor deja las 99 ovejas en el campo para buscar la que se ha perdido hasta encontrarla, destacando el compromiso de Dios con cada individuo. En segundo lugar, la misericordia de Dios hacia los ninivitas. A pesar de sus pecados, muestra su deseo de que se arrepientan y sean salvados en lugar de ser destruidos.
Esto refleja el mensaje de Ezequiel 33:11, donde Dios declara que no se complace en la muerte del impío, sino en que se aparte de su maldad y viva. Aunque Jonás lucha por aceptar la misericordia de Dios hacia los ninivitas, la paciencia de Dios permanece firme. No lo desecha, sino que usa la situación con la planta para enseñarle una valiosa lección sobre la compasión y las prioridades, en armonía con 2 Pedro 3:9, que afirma la paciencia de Dios y su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento. Por último, la preocupación de Dios por la vasta población de Nínive, con más de 120,000 personas y muchos animales, muestra su cuidado por toda la creación. Esto se refleja en Mateo 10:29 a 31, donde se nos dice que ni un solo gorrión cae al suelo sin que Dios lo note, y que cada ser humano tiene un valor mucho mayor que los pájaros, resaltando su atención e involucramiento en cada detalle de la vida. Las revelaciones sobre el corazón de Dios en la historia de Jonás confrontan nuestra visión limitada de la justicia y la misericordia. A menudo anhelamos justicia inmediata para aquellos que consideramos malvados, pero el deseo de Dios se inclina hacia la redención. Esto no significa que Dios pase por alto el pecado. La advertencia de juicio para Nínive fue genuina, pero su justicia siempre está impregnada de misericordia. Comprender esta naturaleza de Dios nos anima a ampliar nuestra capacidad de amar y perdonar, en sintonía con las enseñanzas de Jesús en Mateo 5:44, donde nos instruye: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. La historia de Jonás es un llamado a alinear nuestro corazón con el de Dios, a ver a los demás no solo como pecadores destinados a la condenación, sino como posibles receptores de su gracia y misericordia. Reflexionar sobre las experiencias de Jonás actúa como un espejo, revelando nuestros propios prejuicios, reticencias y resistencia a aceptar la voluntad de Dios. El intento de Jonás por huir de Dios nos lleva a examinar las formas en que nosotros mismos evitamos su dirección en nuestras vidas. Tal vez no escapemos literalmente a Tarsis, pero podemos escondernos en distracciones, justificaciones o en una religiosidad superficial que nos impide un verdadero compromiso con el llamado de Dios. Como dice Hebreos 4:13, nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Este versículo subraya nuestra responsabilidad ante Dios, desafiándonos a vivir con integridad en nuestro caminar espiritual. Nos recuerda que no podemos ocultarle nuestras verdaderas intenciones y nos insta a vivir de manera auténtica y conforme a su voluntad. La historia de Jonás explora tanto la naturaleza divina como la humana, mostrando nuestra tendencia a evitar los desafíos, a aferrarnos a prejuicios y a resistir los mandatos de Dios. Sin embargo, también resalta la esperanza y la redención, disponibles no solo para Jonás, sino para cualquiera dispuesto a responder al llamado de Dios y aceptar su compasión. En nuestra vida, enfrentamos momentos en los que debemos decidir entre seguir nuestros propios impulsos o seguir el camino de Dios. La historia de Jonás nos anima a reflexionar en estas situaciones y a elegir el sendero divino que puede llevarnos por realidades incómodas, pero que nos conducirá a una relación más profunda con Él. Las experiencias de Jonás nos enseñan la importancia de la obediencia, el poder transformador de las segundas oportunidades y el alcance infinito de la misericordia de Dios.
Su historia nos invita a superar nuestras reacciones impulsivas y prejuicios y a extender la misma gracia y perdón que con tanta ansia recibimos de Dios. En última instancia, el relato de Jonás nos recuerda el gran plan de salvación de Dios y su deseo de incluir a todos, sin importar cuán improbables o indignos parezcan según los estándares humanos. Nos desafía a ampliar nuestra visión de quién merece el amor y la misericordia de Dios, y a convertirnos en instrumentos de su gracia en el mundo. Al reflexionar sobre el viaje de Jonás, también debemos examinar nuestro propio camino. ¿Estamos evitando los llamados de Dios porque nos parecen demasiado difíciles o porque contradicen nuestros deseos y prejuicios? ¿Estamos dispuestos a dejar que la compasión de Dios supere nuestras barreras y guíe nuestras acciones conforme a su voluntad? La historia de Jonás no es solo un relato bíblico, sino un espejo diario de nuestra vida como creyentes. Cada día enfrentamos decisiones, huir de lo que Dios nos pide o aceptarlo, juzgar a los demás o extenderles la misericordia que tanto valoramos. Nuestras respuestas a estas elecciones no solo moldean nuestro crecimiento espiritual, sino también el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Que al tomar estas decisiones, elijamos siempre reflejar el corazón de Dios, demostrando al mundo el poder transformador de su amor y su gracia.